Desde una edad temprana, siempre escuchamos la frase «la justicia es ciega». Cuando preguntamos qué significaba, explicaron que la justicia debería ser imparcial, sin favorecer a nadie sobre otro, libre de intereses o privilegios. Pero con el tiempo, me di cuenta de que esta idea no captura la esencia real de la expresión. De hecho, ella revela que a veces la justicia no ve la verdad, incluso cuando está justo frente a ti. Y por eso falla. Pero la verdad nunca muere. En este punto, las personas tienen dos opciones: se rinden para silenciar o se levantan para luchar, asumiendo la responsabilidad de hacer que se restaure la justicia. Mi nombre es Muhammad Khairi, y este es el programa Rawi. Que todos estén bien, y que este Ramadán seamos bendecidos para nosotros. Que Dios acepte nuestras buenas obras este mes sagrado. Hoy, presentamos el primer episodio de la serie de Archives of Al-Hiyar, una producción que narra las investigaciones del detective Adam Al-Hiyar, un policía conocido por casos extraños, cada uno más intrigante que el otro. Detrás de esta serie está la talentosa escritora Lamia Sain, quien nos presenta una historia llena de giros. La serie se transmitirá todos los lunes a las 10 de la noche durante el Ramadán. El episodio de hoy aborda un tema delicado: justicia ciega que a menudo entendemos mal. Sigamos el diálogo y el caso que nos espera. Presta atención, porque, al final, la trama será mucho más grande de lo que piensas. No es solo otro caso para ser contado, es una historia compleja, y Lamia no dejará a nadie indiferente. Comencemos, entonces, invocando el nombre de Dios y enviando bendiciones al profeta Mahoma. Soy Adam Al-Hiyar, y hoy informaré uno de los casos más difíciles que he enfrentado. Un caso que desafortunadamente me dejó sin respuestas durante mucho tiempo. La historia comenzó con una queja presentada por el cuidador de un edificio. Él y los residentes habían sentido un olor fuerte y desagradable proveniente del apartamento de Muhammad Fadhi, un abogado. Este tipo de ocurrencia no era infrecuente. Generalmente era alguien que vivía solo y murió sin que nadie se diera cuenta hasta que el cuerpo comenzó a descomponerse. Envié al oficial Imad con un equipo para revisar el apartamento. Al entrar, encontraron el cuerpo en un estado avanzado de descomposición. Imad me llamó de inmediato, sospechando que no era una muerte natural. Fui al lugar, donde la experiencia ya analizaba cada detalle. El escenario fue el siguiente: el cuerpo del abogado se extendió en el sofá de la habitación, con signos de descomposición que indicaban que la muerte había ocurrido hace 3 o 4 días, alrededor del 12 de abril de 2024. Muhammad Fadhi llevaba un pijama de seda roja, con rastros de vómitos secos en la ropa y las esquinas de su boca, lo que sugería envenenamiento. No había signos de lucha, y nada en el apartamento indicaba un robo. El único detalle extraño era una ceniza de cenizas con cenizas, pero no hay vitas, algo inusual, ya que si el abogado hubiera arrojado los restos a la basura, probablemente también habría descartado las cenizas. Al lado de su cuerpo, en el piso, había una botella de licor y un vaso, lo que levantó la sospecha de que el veneno podría haber sido dado por la bebida. Mientras la experiencia funcionaba, los residentes comenzaron a agruparse en la puerta del apartamento, impulsados por la curiosidad. Aproveché la oportunidad para hablar con ellos, con la esperanza de obtener información sobre el abogado. Sin embargo, todos afirmaron no conocerlo bien. Era un hombre reservado que había vivido allí durante unos 3 años, pero nunca saludó a nadie, ni siquiera al personal del edificio. Pagó los gastos de condominio con demora y solo lo hizo cuando se presionó. El portero confirmó lo que dijeron los residentes: Muhammad Fadhi no tenía relación con los vecinos. Le pregunté por qué había presentado la queja solo, sin el apoyo de otros residentes. Explicó que el presidente de la asociación de residentes, un hombre mayor, lo había enviado a registrar el hecho de que varios residentes se quejaron en el grupo de WhatsApp sobre el mal olor. Pregunté sobre las cámaras de seguridad en el edificio. Él respondió que solo había 2, uno en la entrada principal y otra en el ascensor. No había cámaras en los corredores, ya que los residentes habían optado por ahorrar, instalando solo estas 2. Le pregunté si había notado algo sospechoso en los últimos días. Mencionó solo a los transeúntes que pasaron a diario, pero no podían identificarlo para lo que hicieron las entregas, ya que las órdenes eran principalmente para los residentes, que guiaron entregas para no dar información. Había otra entrada al edificio, pero ella siempre estaba cerrada. Mientras el portero hablaba, sentí un peso en el aire,
como si algo más profundo estuviera detrás de ese caso. El equipo de expertos continuó trabajando, recolectando huellas digitales del cenicero vacío, el vaso y la botella al costado del cuerpo. El presidente de la asociación vino a hablar conmigo, pero no agregó nada más allá de lo que él ya sabía. Sin embargo, fue útil y me proporcionó las grabaciones de la cámara de los últimos 4 días. Mientras tanto, el cuerpo fue enviado al Instituto Médico Forense y al apartamento, sellado. De vuelta en la estación de policía, solicité un informe completo sobre Muhammad Fadzi. Lo más urgente era localizar a sus familiares para informarles sobre la muerte. Las investigaciones revelaron que el abogado no tenía miembros de la familia en la región, excepto su exesposa e hijo. Un análisis rápido de su historia mostró que no era un profesional bien visual. Por el contrario, era conocido por explorar las lagunas en la ley para absolver a los clientes, independientemente de la gravedad de los crímenes. Su currículum estaba lleno de casos controvertidos, desde el robo y la corrupción hasta el tráfico de drogas, muchos de los cuales habían sido archivados debido a fallas de procedimiento mínimas. En la profundidad de las investigaciones revelaron que las maniobras legales de Mohamed Fadzi no se limitaron a explorar fallas procesales. Su historia era literalmente una página negra. Varios clientes lo acusaron de conspirar contra ellos a favor de la parte contraria, pero ninguna de las quejas prosperó. Los procesos se presentaron sin explicaciones claras, y el retiro del cliente, todo repentinamente, sugirió un patrón preocupante. Aquellos que arrojan con fuego y piedra, ya que ciertamente tenía cartas en la manga para presionar a cualquiera que se atreve a desafiarlo. Sus relaciones con los clientes generalmente estaban marcadas por la desconfianza. Fadzi era conocido por cobrar tarifas exorbitantes, justificándolas con la promesa de resultados favorables, independientemente de la naturaleza del crimen. Su reputación de verdugo no llegó a nada, extrajo al último centavo, ya sea de un acusado de tráfico o de una corrupta de alto riesgo. Viviendo solo después del divorcio, sus únicos lazos familiares eran su hijo con quien tenía una relación problemática y su exesposa. El joven, disgustado por la negativa de su padre a ayudarlo financieramente después de la separación, había ido a la oficina varias veces para enfrentarlo. La última pelea, por cierto, solo había pasado una semana antes de la muerte. Incluso con el personal de la oficina, el clima era tenso. Fadzi exploró abogados recién graduados, ofreciéndoles experiencia a cambio de un trabajo no remunerado. Un detalle intrigante e inquietante era que muchos de estos empleados habían sido sus propios clientes antes. ¿Cómo fue un ex cliente subordinado? ¿Y por qué aceptaron estas condiciones? Estas preguntas resonaron en mi mente a medida que avanzaban las investigaciones, revelando capas cada vez más oscuras de este personaje. Las respuestas llegaron lentamente, pero se consolidó una certeza. Estábamos tratando con un hombre que no dejó rastros por casualidad. Hasta ese momento, nadie, ni siquiera un viejo colega o un vecino, tenía una palabra positiva sobre él. Por el contrario, todos describieron a un individuo calculador que actuó solo para su propio beneficio. Y ahora, con el informe del Instituto de Criminalística finalmente en la mano, los detalles de la escena del crimen comenzaron a encajar. No había signos de lucha o resistencia en el cuerpo. La puerta del apartamento estaba cerrada dentro, con la llave en la cerradura, y solo se encontraron las huellas digitales de Fadzi allí. La puerta trasera, que dio a la cocina, también estaba cerrada, con la llave en la salsa. Todas las huellas digitales recolectadas en el sitio pertenecían a la víctima. Las gafas y el cenicero contenían restos de col, un tipo de antimonio utilizado en el maquillaje tradicional, pero no hay sustancias extrañas o desconocidas, excepto, por supuesto, por las propias huellas digitales del abogado. La gran pista provino del análisis de cenizas en la ceniza. Revelaron 4 información crucial. 1. Fue el tabaco quemado, confirmando que eran, de hecho, los restos de un cigarrillo. 2. Hubo trazas de cianuro, a alta concentración, suficiente para ser letal. 3. Otras sustancias desconocidas, mixtas al tabaco, posiblemente para enmascarar el sabor o acelerar el efecto. 4. La ausencia de sedantes o narcóticos, es decir, Fadzi era consciente y lúcido en el momento de la muerte. ¿Pero dónde estaba el cigarrillo? Si contenía cianuro, ¿cómo se preparó? ¿Se inyectó en la estructura del cigarrillo o se aplicó externamente, actuando tan pronto como el abogado lo encendió?
Y lo más intrigante, si Fauci fumaba el cigarrillo dentro del apartamento, ¿quién tomó el resto? La lógica estaba clara, el asesino estaba en el sitio. Entró, dejó el cigarrillo envenenado, esperó, o forzado, que la víctima lo fumó y luego eliminó cualquier evidencia, incluida lo que quedaba del cigarrillo. ¿Pero cómo? Las dos puertas estaban bloqueadas por dentro. Las cámaras de seguridad, desafortunadamente, no ayudaron. El edificio tenía un flujo constante de entrega y visitantes, y la entrada de la parte posterior, que dio acceso a las escaleras secundarias de los apartamentos, no fue monitoreada. Una falla grotesca, cuando las cámaras se centraron en los ascensores, la puerta trasera, que tomaba las cocinas directamente, estaba oscura. Cualquiera podría entrar o salir sin ser notado. Decidí registrarme en la persona. Bajé al metro, y como sospechaba, encontré una entrada alternativa a las escaleras traseras, un acceso que provino del techo del edificio. En el pasado, estas escaleras eran utilizadas por empleados nacionales, que subieron y descendieron con comestibles o ropa para secarse en las terrazas. En ese momento, no había balcones ni secadores internos. Con el tiempo, el uso de estos accesos cayó en desuso, y fueron abandonados, cubiertos de polvo y olvido. Y fue allí donde encontré la pista decisiva, huellas de zapatillas deportivas en el polvo acumulado. Comenzaron en la terraza, pasaron la parte posterior de las escaleras traseras y se detuvieron justo frente al departamento de Fauci. En la planta baja, no había rastros, una señal de que el intruso entró y bajó de la misma manera, luego por el ascensor y saliendo de la puerta principal. Llamé a la habilidad, que recolectó las impresiones del tenis. Desafortunadamente, el calzado era común, tamaño 44, sin marcas distintivas. Pero una cosa era segura, el asesino era un hombre. El agotamiento comenzó a sopesar, pero sabíamos que todavía había mucho trabajo por delante. Llegó el informe de expertos médicos, confirmando lo que ya sospechamos. La muerte había ocurrido 72 horas antes, es decir, entre las 6 y las 22 h del miércoles 12. No hubo heridos, contusiones o signos de lucha. El forense, sin embargo, notó una llamativa cianosis en los labios y termina, un claro indicativo de envenenamiento. El análisis del contenido del estómago no reveló toxinas en los alimentos, pero los pulmones tenían edema agudo e irritación severa en las vías respiratorias, compatibles con la inhalación de una sustancia tóxica. El análisis de sangre confirmó altos niveles de cianuro. ¿La causa de la muerte? Asfixia química, causada por la inhalación del veneno mientras fumaba. Si la muerte ocurrió entre las 6 y las 22 h del miércoles, el asesino debe haber ingresado al apartamento en el mismo descanso. Los principales registros de la ordenanza mostraron que el último movimiento registrado fue a la medianoche, es decir, después de ese tiempo, nadie más ingresó o se fue para el acceso frontal. Esto significaba que el criminal actuó el mismo día, eliminando cualquier rastro antes de que se descubriera el cuerpo. Si lo hubiera esperado, aumentaría el riesgo de asociarse con el crimen. Alguien podría notar su presencia en el edificio después de la muerte de Fauci. Era hora de llamar a los principales sospechosos, Nadia, la exesposa y su hijo. No solo porque son los parientes más cercanos, sino porque, hasta entonces, eran las únicas personas con razón y oportunidad claras. Y por primera vez, tendría la oportunidad de mirarlos a los ojos y preguntar: ¿Dónde estabas la noche del 12? Nadia, sentada en la sala de interrogatorios con los brazos cruzados y su aspecto firmemente, respondió sin dudarlo. Vivo en el edificio Aluda, número 26, en los jardines de las pirámides. Estoy aquí como una sospecha del asesinato del abogado Mohammed Fauci, mi ex esposo. Ella liberó una risa seca. Por supuesto. ¿Por qué lo mataría? Yo que ordenó el divorcio, no él. Y mira, si fuera para matar a alguien por dinero, lo habría hecho durante años. Su tono era agudo, pero había algo detrás de esa postura defensiva. Sabía bien ese tipo de reacción, cuando la persona intenta convencerse tanto como intenta convencer al investigador. Ambos tuvieron conflictos, Nadia. El divorcio no fue amigable y no contribuye. Hola financieramente ni para ti ni para tu hijo. ¿No sería esa razón suficiente? ¿Razón? Ella puso los ojos en blanco. Quería deshacerme de él, no al revés. Se negó a darme el divorcio al principio,
Y cuando finalmente aceptó, no quería pagar la pensión. Pero no necesitaba su dinero, ni para mí ni para mi hijo. Trabajo, me apoyo. Ella cruzó las piernas, como si la conversación ya la aburriera. E incluso después del divorcio, nunca pedí nada. No quería que nada proveniera de sus manos sucias. ¿Manos sucias? Repetí, escribiendo mentalmente la expresión. Sabes muy bien de lo que estoy hablando, disparó. Fabzi no era abogado, era traficante de drogas. Exploté lagunas en la ley para liberar a los delincuentes, y eso no me sorprende que se hubiera ido así. Cuando salí de casa, fue porque no podía soportar vivir con un hombre que vendía su propia alma por dinero. Y no quería que mi hijo crezca pensando que era normal. Entonces lo dejaste por principios, resumí, observando su reacción. Para los principios y la supervivencia, corrigió. Prefiero necesitar aceptar un centavo de ese hombre. Y si hiciste tu tarea, sabes que no estoy mintiendo. ¿Dónde estabas el 12 de abril, entre las 18h y la medianoche? Ella no parpadeó. No estaba en el Cairo. Viajé un día antes a Alejandría, a un congreso. Sacó su teléfono celular de su bolsillo y deslizó unos dedos por la pantalla antes de voltearme. Aquí están las fotos. Y si lo desea, puede llamar a los organizadores. Me quedé 3 días fuera y tengo testigos. Revisé las imágenes, Nadia en una etapa, con una insignia de participante, fecha y ubicación que confirma su versión. Era una cohort sólida. ¿Y tu hijo, Seth? ¿Estaba contigo? No, admitió, y por primera vez su voz perdió un poco de firmeza. Se quedó en el Cairo. Pero Fabzi lo manipuló para que no fuera conmigo. Dijo que era mejor de esa manera, que Seif no podía soportar verme. Ella envolvió los dientes. Como si yo fuera el problema. Seif, cuando entró en la habitación, tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado recientemente. Se sentó con las manos entrelazadas, sus dedos temblando ligeramente. Seif, eres el principal sospechoso en el asesinato de tu padre. Comprenda que su posición es delicada, y cualquier cosa que escondas puede empeorar las cosas. Dije con calma, pero sin rodeos. ¿Dónde estabas la noche del 12 de abril? Se tragó con fuerza. Yo, estaba con mi psicólogo. ¿Tu psicólogo? Repetí, sorprendido. Mi madre insistió en que lo estaba. Ella pensó que todo lo que hizo mi padre me había afectado. Su voz era un murmullo. Después de la sesión, fui a un cibercafé con algunos amigos y me quedé hasta la mañana. ¿Pueden confirmar tus amigos? Creo que sí. Pero ya sabía, los amigos basados en amigos no eran confiables. Cualquiera podría mentir para proteger a un colega. Y peor, Seif tenía una razón clara. Las investigaciones muestran que estuviste en la oficina de tu padre recientemente. ¿Quién discutió con él? ¿Quién dijo que lo odiaba? Seif bajó la cabeza. Lo odié. No es ningún secreto. Su voz se rompió. Nunca me dio nada. Ni dinero ni atención. La última vez que fui allí, pedí ayuda y él me envió diciendo preguntarle a mi madre. Envolvió sus puños. Perdí la cabeza. Grité que lo odiaba. Pero eso no significa que lo mataría. ¿Estás seguro? Presioné. A veces, el odio y la ira llevan a las personas a hacer cosas que no planearon. No lo hice. Explotó, golpeando su mano sobre la mesa. No soy como él. No soy un monstruo. Silencio. Seif respiró hondo, tratando de calmarse. Lo juro. Ni siquiera estaba cerca de su apartamento esa noche. Malika, secretario de Fabzi, fue el siguiente. Entró con un aire de aquellos que ya estaban cansados de eso, pero sus ojos estaban nerviosos. Las investigaciones indican que su relación con el abogado Fabzi era tensa. ¿Por qué? Ella suspiró, como si la pregunta fuera ridícula. Porque era un idiota. Se cruzó con los brazos. Y antes de preguntar, no lo maté. Pero no fingiré que siento pena. Así que había algo más allá de los conflictos profesionales entre ustedes. Malika dudó. Entonces,
Como si hubiera decidido que ya no valía la pena esconderse, dijo. Tuve un problema. Antes de trabajar para él, mi prometido me amenazó con fotos íntimas. Fazzy resolvió eso para mí. Ella hizo citas en el aire. Tienes mi Excelabel. Metro. Como, a cambio, él también me chantajeó. ¿Qué tan clamatada como? Mantuvo copias de las fotos. Dijo que si saliera de la oficina o me desobedecía en cualquier orden, las fotos aparecerían. Ella se rió avergonzada. Ironía, ¿no? Me escapé de un chantajista para caer en manos de otro. ¿Y no trataste de irte? Lo intenté. Pero amenazó con destruir mi reputación. Dijo que ya nadie me contrataría. Ella miró sus manos. Me quedé atascado. ¿Dónde estabas la noche del crimen? En la oficina. Siempre fue tarde. Hay cámaras, puedes verificar. ¿Y notaste algo extraño ese día, alguien que no era un cliente habitual? Siempre había gente extraña allí. Fazzy recibió todo tipo de persona. Ella hizo una pausa. Pero ahora que mencionas, había un hombre, Adelphaim, que llegó muy cambiado esa tarde. Discutido feo. Adelphaim. Un nombre más para la lista. Y aunque las piezas comenzaron a encajar, una cosa quedó clara, Fazzy no era solo un abogado. Era un hombre que dejaba rastros de odio donde quiera que fuera. Y cualquiera de esas pistas podría haber llegado a su fin. La voz de la mujer tembló cuando salieron las palabras, como si cada sílaba tuviera el peso de años de humillación y traición. Levantó las manos, mostrando sus dedos deformados de la derecha, 2 desaparecidos, 1/3 reducido a una calma curada. Dios es mi protector suficiente, y qué excelente protector es. Comenzó, como si invocara una barrera divina antes de sumergirse en la historia. Pero te lo diré, chico. Este hombre no era humano. Era el demonio en sí. Se robó a la luz de mis ojos. Y cuando lo confronté, él ni siquiera tenía la decencia de negar. Me estás acusando de palabras, profesor Adel, dijo, como si fuera un mendigo mendigando limosnas. Pero te diré lo que me hizo este abogado. Trabajó en una de las muchas fábricas de ropa en la ciudad, aquellas en las que las máquinas tragan dedos como el mosaico. Un día, como cualquier otro, las tijeras industriales fallaron. Se devoraron 3 dedos de la mano derecha en segundos. El dolor fue un grito silencioso, pero la desesperación fue más tarde. El hospital de la fábrica se negó a tratarlos sin condición. Cubrimos todo siempre que no procese la empresa. Su salario sigue siendo el mismo, pero solo vuelve a trabajar en roles ligeros. Ella aceptó, hasta que la ambición, o tal vez la necesidad, la llevó a Fazzy. Tenía fama de ser bueno en estos casos. Llegó los documentos, presentó la acción y un día me llamó triunfante. El juez le otorgó 550,000 libras. Tomé el dinero y fui como un sondeo para dormir, todavía mareado de la anestesia de la cirugía que había hecho para tratar de arreglar lo que quedaba de mi mano. ¿Pero la verdad? Solo descubrí meses después, cuando mi hijo, a punto de alistarse en el ejército, encontró los roles de acción por casualidad. No había oración, no había valor. Solo un borrador. Un amigo suyo, pasante de la ley, obtuvo el verdadero veredicto, 250,000 libras. Fazzy había embolsado 200,000. Me dejó con las migajas, 50,000, como si fuera limosnas. Ella envolvió sus puños, los nodos de los dedos blancos de la ira. Cuando lo confronté, ni siquiera ganó. Dijo que había firmado el recibo, que no había nada que hacer. Y tenía razón. Incluso fui a su oficina el día que tomó ese tiro en la cabeza, no para matarlo, lo juro por Dios. Solo quería negociar. Eso me dio algo. ¿Me dio? ¿Una habitación? Pero él era el demonio encarnado. No le importó un centavo. Aquí hizo una pausa, como si reorganizara los recuerdos. Now, dime, ¿dónde estaba el 12 de abril, desde 6 hasta la medianoche? Los ojos brillaban con una luz amarga. En el hospital, al lado de mi hija. Se sometió a una cirugía de emergencia para eliminar un apéndice. No tenía un centavo que pagar,
tuve que transferirlo a un hospital público después de firmar un término diciendo que era responsable si algo andaba mal. Su voz se rompió. Gracias a Dios, todo salió bien. ¿Pero crees que iba a dejar a mi hija sola por ese ladrón? La evidencia de ausencia fue sólida, certificados, registros hospitalarios. Pero había algo más. Algo que la molestó desde que vio las imágenes de la cámara de la oficina de Fabzi. La cámara solo filmó la recepción, no el interior de las oficinas. Inútil, casi. Pero hay una cosa. Se inclinó, como si se compartiera un secreto. El último hombre que salió de la oficina antes de que Fabzi fuera asesinado. Juro que he visto esa forma de caminar, ¿qué? La postura. Le pedí al técnico que ampliara la imagen al máximo. El hombre llevaba una máscara, una gorra, pero el abrigo, sus dedos rastreaban un rectángulo en el aire. Una sudadera negra, con letras blancas en el costado. Exactamente lo mismo que un repartidor que aparece en las cámaras del edificio Fabzi, entrando y saliendo el día del crimen. El entrenador confirmó, las imágenes de los dos lugares se compararon con el marco al marco. El mismo tamaño, 44. Mismo modelo. Las mismas letras blancas se borraron de un lado. ¿Pero la cara? Imposible de identificar. Solo el abrigo, como una firma silenciosa. Y luego la investigación se detuvo. Sin pistas, sin rostro, nada. La fiscalía cerró el caso. La exesposa de Fabzi, Nadia, heredó todo como su tutor legal, Seif. Cerró la oficina, despidió a los empleados y cada uno siguió su camino. La pantalla se oscureció por un momento, como si el aire mismo pesara con la frustración de los que se quedaron. Entonces la voz del narrador regresó, baja y deliberada. Aquí termina el primer capítulo de los archivos Al-Hiyar. El caso fue archivado. La víctima, enterrada. ¿Pero termina la historia? ¿Quién era el hombre de las cámaras? ¿Adam Al-Hiyar podrá rastrearlo? ¿O esta pista se perderá como tantos otros? La música de fondo creció, un zumbido tenso que se mezcló con la invitación. No te lo pierdas. Todos los lunes, un nuevo episodio durante el Ramadán. ¿Y tú, dónde estás escuchando esta historia? ¿En el silencio del amanecer, después de su or? ¿O entre un sorbo de tamarindo y las oraciones de Tarawih? Cuente con los comentarios. Tus tradiciones, tus teorías, porque cada detalle importa. La pantalla parpadeó con los créditos, mientras que la voz se despidió. Agradecemos a la Millasain por esta dosis de adrenalina. Y para ti, porque llegan aquí. Que este Ramadán sea de paz, reflexión y respuestas. No olvides, compartir, comenta. Estos pequeños gestos marcan la diferencia. Hasta la próxima, Insaya. Y luego, solo quedó el eco de la canción, y la sombra de un abrigo negro, desapareciendo en la oscuridad.